Si alguna vez tú pensaste así, yo no quiero saber nada de iglesia, porque iglesia parece política, donde todos quieren agregar más personas a su denominación, o parece un negocio, donde incluso algunas personas comercializan la fe. Quiero entenderte por un momento, porque en un mundo donde existen por lo menos 34,000 denominaciones religiosas y donde dicen todas tener la verdad, parece que hay tanta confusión y uno cree o que todas las iglesias son iguales o que ninguna iglesia tiene la verdad. Hay personas que prefieren vivir su cristianismo de manera solitaria, no creen en iglesia por alguna experiencia desagradable que han tenido. Satanás es tan astuto para poder aprovechar la necesidad espiritual que tiene el hombre para crear 3 cosas. Número 1, confusión, creando cada día una nueva placa de iglesia. Número 2, levantando defensores de placas más que de Cristo. Conozco personas que más defienden la placa de una iglesia que la Biblia. Defienden más lo que el pastor dice que la palabra de Dios. Y número 3, haciendo que un buen número de personas no quiera saber nada, pierda totalmente el interés por Dios, porque ve de que todas las iglesias ofrecen diversas formas para poder salvarse. Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene una iglesia verdadera? ¿Existe verdadera iglesia en esta tierra? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Hoy vamos a hablar sobre lo que Jesús enseñó sobre la iglesia. Y sabes que yo estoy aquí con un grupo de amigos que nos visitan de diferentes países, están aquí para poder compartir, o ya estamos compartiendo gran tiempo, de esta temporada de Biblia Fácil. No hemos conocido mucho de ustedes, hemos tenido temas donde demandaban mucho de nuestro tiempo. Voy a dar la oportunidad a partir de hoy para que de 2 en 2 podamos conocer un poco más. Voy a saludar a Claudia. Claudia, después de varios programas, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias, pastor. Yo me encuentro muy bien. He aprendido mucho, muchas lecciones. También he conocido muchas personas maravillosas aquí en el set, distintos países, distintas culturas, pero una misma fe. Qué lindo. Sí. Y un mismo interés que nos une. Y un mismo interés. Un saludo para la familia. Aprovechamos para nuestros amigos de Bolivia, ¿verdad? Tú representas a Bolivia. Sí. Bueno, un saludo a Bolivia, a Cochabamba, que es de donde soy, a mi familia, que Dios me ha cambiado mucho y agradezco la oportunidad de estar aquí y me siento muy emocionada porque he aprendido mucho, porque Él ha transformado mi corazón, está cambiando mi vida, me está dando muchas lecciones. Qué lindo. Y estoy comprometida a iniciar algo nuevo. Qué bueno. ¿Cuánto me alegra eso, Claudia? Sabes que no es casualidad que estemos aquí. Dios te trajo con un propósito, como a todos los que están aquí y todos los que están viendo este programa. Y qué bueno es cuando tú permites que ese propósito se cumpla, que ese nuevo comienzo sea tomado de la mano de Cristo. Tú eres abogada de profesión, sí. Dejaste tu trabajo por un buen tiempo, la familia incluso, pero valió la pena, sí. Porque es hora de tomar un nuevo rumbo e iniciar a escribir una nueva página. Sí. Gracias por estar con nosotros. A usted. Muy bien, quiero saludar aquí a Soleil, que está a su lado. Soleil representa al Uruguay. ¿Cómo estás, Soleil? ¿Cómo está, pastor? Bien. ¿Todo bien? Feliz, contenta de estar aprendiendo, sacándonos dudas de muchas cosas que uno tenía. Agradecida a todos ustedes y la verdad que hemos pasado unos días maravillosos y como decía Claudia, todos en la misma fe. Así es. Así que feliz. Saludamos a nuestros amigos en Uruguay, que tenemos una buena audiencia en radio y también por redes sociales, sí, y televisión. Así es. Bueno, un saludo a todo Uruguay, especialmente a mis hijos, a mi esposo, a Daniela Castillos, Lorena Burgos y muchos amigos más. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y tratar de cambiarme la vida, empezar algo nuevo a partir de hoy en adelante. Ese es el lindo deseo. Gracias, pastor. ¿Y en qué país estás? Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Sudamérica, Centroamérica o Interamérica, Norteamérica, en cualquier parte del mundo. Bienvenido, tú formas parte de esta familia. Gracias por estar allí. Estamos listos para iniciar el programa de hoy. Estoy con Biblia en mano. Y aquí tenemos una costumbre de poder orar antes de poder leer la Biblia.
Querido Dios, nos colocamos en tus manos para comprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento de tu verdad. Suplicamos que hoy nos muestres el camino correcto que debemos tomar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué hay tantas iglesias? Fue la primera pregunta que yo hice cuando comenzamos esta temporada. Si todos tienen Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Y encontramos que Satanás es tan astuto. Porque todos los seres humanos ya nacimos con una necesidad espiritual, con la necesidad de adorar. Y Satanás distorsiona esa necesidad, primero colocando confusión, luego haciéndonos tomar un camino equivocado que parece espiritual, pero no lo es, o basando nuestras creencias espirituales en tradiciones más que en la palabra de Dios. 34,000 denominaciones religiosas, según la Universidad de Oxford, contabilizó hace algunos años que existen en el mundo. ¿Cómo saber en un laberinto cuál es el camino verdadero? Algunas dicen por aquí llegas más derecho, por aquí hay mucha vuelta, por aquí es muy difícil, aquí se hace esto, aquí no se hace nada. Total, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué nosotros necesitamos de una iglesia? Vamos a comprender esto a la luz de lo que Jesús dijo sobre la iglesia. Lo primero que tenemos que comprender es lo siguiente. Nosotros no debemos fidelidad a una organización ni a una placa, ¿correcto? Nosotros debemos fidelidad a la palabra de Dios. Lamentablemente yo conozco a muchos rehenes espirituales, pastores que prohíben a sus miembros o cambiarse de iglesia o conocer más la verdad, o cuando le discuten o preguntan algo, ellos ya empiezan a contradecirlos de una manera ruda. Y cuando no tienen un fundamento sólido, empiezan incluso a sentenciar. Conozco personas que llaman a esto pecado. Conozco personas que dicen, si te vas a cambiar de iglesia, tú vas a ir al infierno. Y en sí tantas cosas. Personas que empiezan a romper sus relaciones de amistad. Queridos, nosotros debemos fidelidad a la Biblia, a Dios. Nuestra sinceridad jamás va a estar por encima de nuestra fidelidad. Yo conozco tanta persona que dice, pastor, pero yo soy sincero. Correcto, pero tu sinceridad no puede estar por encima de tu fidelidad. Y tú dejas de ser sincero el momento que conoces la verdad y ves que tú no tienes un fundamento sólido. Si tú quieres continuar allí, ya es tu elección. Hay personas que están en una iglesia solo por comodidad, porque tienen buenas relaciones con el líder, con los miembros. No importa si no tiene la verdad. Yo ya escuché eso decir, bueno, pastor, no importa, aquí no se dice todo lo que la Biblia dice, pero me siento bien. Entonces, ¿una iglesia es para sentirme bien o para adorar a Dios? Cuán importante es que podamos responder alguna de estas preguntas para que realmente yo pueda saber por qué estoy en la iglesia donde estoy. Mas vamos a desarrollarlo a través de lo que Jesús enseñó. Muy bien, vimos en el programa anterior que nuestras creencias deben estar fundamentadas en la roca, y la roca es la palabra de Dios, y es Cristo mismo. Hay algunos que tienen fundamentado sus creencias en la arena, y eso es peligroso. La arena son tradiciones o lo que un líder o una iglesia dice y está por encima de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos son defensores de la arena más que de la piedra. Defienden más una placa que lo que Dios dice. A ese extremo ha llevado incluso el enemigo de Dios. Miren cómo hace Satanás para poder distorsionar la verdad. 3 cosas. Número 1, mezclar la verdad con la mentira. Esto se llama sincretismo religioso. Muchas iglesias son abiertas y presentan gran verdad, pero envuelto con un poquito de mentira. ¿Tú tomarías un vaso de refresco si tiene una sola gota de veneno? No lo tomarías. Aunque sea 99% refresco y 1% veneno, ese 1% acaba con todo. Un vaso medio lleno también es un vaso medio vacío, pero una verdad a medias no existe. Es una mentira completa. Entonces, el sincretismo religioso ha llevado a exponer incluso la Biblia, sin embargo, separarse de la Biblia y mezclar con tradiciones humanas.
Hay personas que leen la Biblia, pero empiezan a explicar cosas o descontextualizadas o mezcladas con algunas tradiciones. Sincretismo religioso. Número 2, ha llevado a rechazar la verdad. Personas que dicen la verdad absoluta no existe. ¿Eso cómo se llama? Relativismo. Cada uno tiene su propia verdad. Lo que yo creo es lo que yo creo. Lo que tú crees, lo que tú crees. Pero no existe una verdad absoluta. La Biblia dice que sí existe. Y la verdad absoluta es Cristo. La verdad absoluta es la Biblia. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Existe una verdad por la cual nosotros debemos guiarnos. Y número 3, verdad incompleta. Existen muchos lugares donde se presenta solo parte de la verdad, pero no toda la verdad. ¿Por qué no toda la verdad? Porque muchas veces la verdad no es popular. Algunos tienen miedo, por ejemplo, tocar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, porque choca mucho con algunas de las creencias que ellos están practicando. Ahora, nosotros debemos creer en una verdad completa, en aquello que está en todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, Dios a la persona sincera nunca lo deja en la media verdad. Coloca su luz y lo saca de la media verdad a una verdad completa. Y si es sincero y leal, él va a dejar su media verdad y va a aceptar la verdad completa. Finalmente, la vida cristiana es una vida de constante crecimiento y aprendizaje. Maribel. ¿Cómo saber si es una iglesia es la verdadera? Te adelantas impresionantemente a cosas que vamos a hablar en el programa y te agradezco por esa pregunta, Maribel. La Biblia no presenta el nombre de una iglesia, pero sí presenta características que tiene la iglesia. Y esas características vamos a ver hoy en el programa. ¿De acuerdo? Esas características. Muy bien. En el Antiguo Testamento, ser parte del pueblo de Dios significaba pertenecer al pueblo de Israel. Dios hizo una promesa a Abraham, esa promesa fue trasladada para Isaac, esa promesa fue trasladada para Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Dios lo eligió por gracia, no porque solamente ellos tendrían la salvación. Dios los eligió para que ellos pudiesen guardar la verdad y ser testimonio y luz para todas las naciones, y todas las naciones pudiesen conocer la verdad a través de ellos. Entonces Dios eligió un pueblo. ¿Quién fue en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel. Solo que Dios les entregó su verdad, su bendición, para que esa verdad y bendición pueda atraer a todas las naciones. Dios no solamente estaba interesado en la salvación de Israel, Dios estaba interesado en la salvación de todos. ¿Se acuerdan cuando Dios envió a Nínive a un profeta? Nínive no formaba parte del pueblo de Israel, era una ciudad pagana. Dios estaba interesado en la salvación de toda la humanidad, pero Él siempre tuvo un pueblo. Y ese pueblo era el encargado de poder guardar esa verdad, proclamar esa verdad y ser de bendición para los demás. Entonces, ser parte del pueblo de Israel era o significaba formar parte del pueblo de Dios. El pueblo de Israel basaba su adoración en un solo lugar, que era el santuario. Primero, el santuario era una carpa enorme que se trasladaba de un lugar a otro mientras estaba en el desierto. 41 veces fue trasladado el santuario en 40 años. Cuando llegaron a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, el santuario se colocó allí en Siloé. Solo que un día el rey David, viendo que el santuario era solo una carpa, él dijo, ¿cómo es posible que yo pueda vivir en un palacio y Dios pueda vivir en una carpa? Porque la presencia de Dios descendía. Dice, no, yo voy a edificar un templo. Él empieza a hacer la estructura, a hacer el diseño, y Dios aparece y le dice, no, está muy bien tu deseo, pero tú no me vas a hacer un templo. Tus manos están llenas de sangre. Tu hijo lo va a hacer, Salomón. Y nosotros encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 7, que Salomón hace una dedicación de ese templo. El templo de Salomón fue el más precioso, el orgullo de todo judío era el templo, lleno de oro. Era el monumento más especial y el centro de adoración, ¿dónde estaba? En el templo. Ahí se celebraban los sacrificios, ahí una cortina dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Sin embargo, en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y destruyó el templo.
Ahora, ese templo fue reconstruido nuevamente. ¿Por quién? Fue reconstruido, allí encontramos a Zorobabel reconstruyendo el templo. Y luego también encontramos a Herodes reconstruyendo el templo. ¿A qué templo Jesús ingresó? Al templo de Herodes. Sin embargo, ese templo también fue destruido en el año 70, allí por orden del general y emperador Tito, que era un emperador romano. Destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Solo que algo sucedió antes. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que era la hora del sacrificio, más o menos eran las 3 de la tarde. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos y se rasgó de arriba hacia abajo, como diciendo, esto viene de parte del cielo, esto es de parte de Dios. Y al rasgar el velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo, significaba que el sistema de sacrificios terminaba. Es decir, un lugar ya no sería solamente, o un lugar no sería el único centro de adoración. Y es por eso que cuando Jesús llegó, establece la iglesia cristiana. Ahora, ser parte del pueblo de Dios, no necesitamos formar parte del pueblo de Israel. Ser parte del pueblo de Dios, necesitamos solamente formar parte de una comunidad de creyentes que tiene fe en Dios y que cree en Cristo. Sin embargo, ¿cómo Jesús estableció ahora la iglesia cristiana? Y ahí encontramos en Mateo 16, 16 y 18, para muchos ha causado incluso esto confusión. Vamos a leer lo que dice el versículo 16 y el versículo 18. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18 dice, entonces Jesús le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Présteme atención acá. Vamos primero al diálogo. Jesús un día está reunido con sus discípulos y pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno le dice, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Pedro levanta la mano y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presten atención aquí, vamos a imaginar el diálogo. Jesús está aquí preguntando a sus discípulos, ¿quién dice que soy? Aquí está Pedro que levanta la mano y dice, tú eres el Cristo. Es una afirmación. Jesús le dice así, Pedro, bienaventurado eres porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice así, presten atención al diálogo. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús, después de darle la bienaventuranza, le dice, tú eres Pedro. Ah, qué interesante. Uno le dice, tú eres el Cristo, y el otro le dice, tú eres Pedro. En ese intercambio de palabras existe una confusión para algunos. Porque allí Jesús une la palabra, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces algunos piensan, Jesús edificó su iglesia sobre Pedro. Y es por eso que en el siglo IV empezó la creencia, recién en ese siglo, de que Pedro fue el primer papa. Y que Dios colocó sobre él su iglesia. Esperemos un momento allí y vamos a reflexionar. Nosotros tenemos que ir para el original, para comprender mejor incluso este asunto. La palabra Pedro en el griego es Petros. Y la palabra piedra es Petra. Es parecido a nuestro español. La palabra Petros y Petra es todo lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué significa Petros? Petros significa pequeña piedra. ¿Qué significa Petra? Petra significa roca. ¿Estamos aquí entonces? Petros y Petra. Petros, ¿qué significa? Pequeña piedra. Petra, ¿qué significa? Roca, piedra. Mire, vamos al diálogo entonces. Le dice, tú eres Petros. ¿Qué cosa le está diciendo? Piedra pequeña. Pero sobre esta Petra, ya no está haciendo referencia a la piedra pequeña, sino dice, sobre esta Petra está haciendo referencia a sí mismo Jesús. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y el contexto nos ayuda a comprender más todavía. Porque dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Ustedes se acuerdan de Apocalipsis 1:18. ¿Quién es aquel que dijo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte? ¿Fue Pedro o fue Jesús? Fue Jesús. Jesús estaba haciendo referencia a sí mismo. Si Pedro le dice,
tú eres el Cristo, entonces Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, haciendo referencia al mismo, edificaré mi iglesia. Otra cosa. No, pastor, pero la Biblia dice, te daré las llaves. Entonces Pedro tiene las llaves. ¿Escucharon ustedes eso, verdad? ¿Qué significa llaves en profecía? Autoridad. Y cuando Jesús le dice, te daré las llaves, le está diciendo, te daré autoridad. Pero la autoridad era ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Y esa autoridad o esas llaves que no fueron entregados de manera literal a Pedro, sino a toda la iglesia, pero por el diálogo ahora le dice a Pedro, te daré las llaves. ¿Qué significa? Que él sería el responsable incluso de abrir la puerta del Evangelio para que el Evangelio pueda diseminarse en todo el mundo. Ustedes se acuerdan, ¿quién predicó en el Pentecostés? Pedro. Y cuando Pedro predicó y todos empezaron a hablar en lenguas, ¿cuántas personas se arrepintieron? 3,000. En otras palabras, Pedro, ¿qué cosa está haciendo? Abriendo la llave. O tiene la llave y está abriendo la puerta, para que el Evangelio no solamente pueda ser para los judíos, sino también ¿para quién? Para los gentiles. Entonces, el fundador de la iglesia es Cristo. Mire, incluso en la primera reunión que tuvo la iglesia cristiana, ni siquiera Pedro fue el presidente, fue Jacobo. Entonces, en Hechos capítulo 15 menciona eso. ¿Qué significa? Que si Dios le hubiese dicho a Pedro, tú eres el Papa y sobre ti edificaré mi iglesia, entonces los discípulos hubiesen reconocido a él como la autoridad máxima. Pero cuando vamos a Hechos 15, él no es la autoridad máxima, eligen a otro. Entonces los discípulos comprendieron que no estaba fundando sobre Pedro la iglesia, sino el fundamento, ¿quién era? Era Cristo mismo. Entonces el original griego nos ayuda a comprender, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia, no sobre una piedra pequeña. Además dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Pedro ni siquiera pudo vencer la tentación, ni siquiera pudo vencer, ¿cómo va a vencer el Hades o la muerte? Está haciendo referencia a ¿quién? A Cristo. Ahora, ¿qué dice Pablo sobre el fundamento de la iglesia? Miren lo que dice Efesios 2, 19 al 21. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de, ojo, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo. El apóstol Pablo está siendo claro, el mayor teólogo del Nuevo Testamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo del Señor. Entonces, Cristo fundó su iglesia sobre él mismo, pero todos los demás llegamos a ser ¿qué cosa? Petros, piedras pequeñas. ¿Correcto? Todos somos piedras pequeñas. En la base está Cristo como la piedra principal y está en el fundamento, ¿quiénes más? Los apóstoles representando a la iglesia las 12 tribus de Israel representando a la iglesia en el Antiguo Testamento y los apóstoles representando a su iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso dice apóstoles y profetas. Aquí está haciendo referencia a un pueblo que Dios tiene durante toda la historia. Ahora, ¿cuál es el deseo de Cristo para su iglesia? Esto es impresionante. Partiendo de aquí, vamos a ver cuál es la iglesia que Dios tiene. Primero vamos a analizar cuál es la iglesia que Dios quiere, anhela o desea. Dice así, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¡Wow! ¿Qué más? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, vamos a encontrar que la iglesia cristiana está dividida en 7 periodos. El primer sello es un caballo blanco. ¿Saben qué significa blanco? Pureza. La iglesia cristiana cuando inició, ¿quiénes eran los miembros de la iglesia? Los apóstoles. Y ellos siguieron el ejemplo de Jesús, predicaron, impactaron a todo el mundo. 12 hombres dieron su propia vida para llevar el evangelio.
Era una iglesia pura y los primeros cristianos preferían dar su vida antes que renunciar a su fe. En la historia encontramos cómo los emperadores y los grandes coliseos romanos eran llenados de gente cada semana para ver cristianos muriendo. Ustedes saben que el Coliseo romano fue construido incluso por mismos cristianos, ¿cómo es que fueron tomados como esclavos? Y en el día que inauguraron el Coliseo romano, mataron 5.000 cristianos. Los coliseos estaban llenos de sangre. ¿Por qué mataban a los cristianos? Porque el ser cristiano en el primer siglo no era como hoy que tenemos libertad de ser cristiano. Era una amenaza para el imperio, porque un cristiano reconocía a Jesús como su Salvador y el imperio quería que reconozcas al emperador como Dios. Y entre otras cosas. Entonces, esta gente daba su propia vida por mantener, ¿qué cosa? La pureza de la iglesia. Luego aparece un caballo color rojo. ¿A qué representa? Ese caballo color rojo representa la sangre de los mártires. Tertuliano decía, mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaba. La sangre de ellos era como semilla. Ellos no negociaban su fe. Sin embargo, aparece otra escena, un caballo negro. ¿Cuándo aparece? En el año 313 terminan las persecuciones para los cristianos. ¿Saben quién termina la persecución para los cristianos? Un emperador llamado Constantino. Firma el edicto de Milán. Y este emperador, por interés político, se convierte supuestamente de paganismo a cristianismo. Y dijo, a partir de ahora, no más persecución para los cristianos. Y es allí donde la iglesia empezó a negociar su fe. En lugar de cristianizar al mundo, la iglesia pura y cristiana se paganizó. Aquella iglesia pura se manchó. ¿Por qué se manchó? Porque a partir de esa alianza, las tradiciones empezaron a manchar la pureza de la iglesia. Eso es parte de la historia de la iglesia. Mas tenemos muchos detalles para poder aquí analizar. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil y en mis manos tengo el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Aquí están todos los temas que estamos desarrollando en esta temporada. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp al más 5512 98 100 14 60 y adquirir este curso totalmente gratis. Vas a profundizar más tu conocimiento sobre Jesús y sobre su palabra. Solicítalo ahora mismo. Estamos hablando sobre la iglesia. Jesús fundó la iglesia y el deseo de Él es, el deseo que Dios tiene para su iglesia, es que su iglesia sea una iglesia pura y sin mancha. Vimos que la iglesia en sus inicios era pura, mantenía la verdad, pero una vez que empezó a negociar su fe, tradiciones empezaron a llegar a la iglesia. Ustedes se acuerdan que hace 2 capítulos anteriores, vimos, o un capítulo anterior, que Constantino fue el primer emperador que colocó un edicto sobre guardar el día domingo. Y así empezó a negociar sus creencias. Ahora ya no eran perseguidos. Miren cómo el diablo cambió de estrategia. Primero quiso terminar con todos los cristianos matándolos. Al ver que mientras más mataban, más cristianos se levantaban, él dijo cambio de estrategia. Mejor me meto entre los cristianos y contamino la verdad. Y esa estrategia no le ha fallado. Empezó a negociar entre la verdad y la mentira. Y vamos a encontrar allí, en nuestra historia, que varias creencias absurdas ingresan a la iglesia. Por ejemplo, en el año 321 Constantino da la orden para adorar el día domingo. Recordemos que Constantino era romano y su religión era el mitraísmo. ¿Qué cosa es el mitraísmo? Donde las personas adoraban al sol. ¿Y en qué día se adoraba al sol? En el día domingo. Por eso es que en su edicto dice que todos cierren sus talleres, que nadie pueda trabajar en el venerable día del sol. Un decreto imperial luego se convirtió en un decreto religioso. Y así se introdujo
un falso día de adoración dentro de la iglesia cristiana. En el año 364, en el Concilio de la Odisea, ahora se convierte un edicto imperial en un edicto religioso, porque allí se aprueba que de toda la iglesia tiene que guardar el día domingo. ¿Bajo la excusa de qué? De que Cristo es el sol de justicia o porque Cristo resucitó el domingo. Cuando la Biblia dice que nosotros celebramos la resurrección de Cristo, no guardando el domingo. Según Romanos 6, 1 al 4, es mediante el bautismo. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros morimos y resucitamos mediante el bautismo. Es la manera como se celebra la resurrección de Cristo. ¿Qué otra tradición entró? En el año 370 comienza el culto a todos los santos. ¿Esto de dónde viene? Viene del paganismo. Mientras los romanos tenían muchos dioses para adorar, la iglesia adopta no dioses, sino santos. Cambia dioses por santos e incluso anula el segundo mandamiento cuando dice no te harás imágenes. Miren cómo la iglesia empieza a mancharse y vive una etapa de oscuridad. En el año 400 empieza la oración por los muertos. Ya aquí está fuerte la doctrina de la inmortalidad del alma, que ya lo hemos hablado aquí. 530 el dogma del purgatorio. Claro, entonces, si tú quieres que alguien pueda salir del purgatorio para el paraíso, tienes que pagar una misa, y eso cuesta dinero. Imagínense cómo manipulaban la mente de las personas. ¿Tiene sustento bíblico? No. Tradiciones y tradiciones traídas del paganismo fueron infiltrándose y se posicionaron de la iglesia. Y nosotros podemos encontrar otras. Por ejemplo, en 998 se instituye el Día de los Muertos, se instituye la Santa Inquisición luego, 1190 se empieza a vender las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Venta del perdón. Imagínense que el perdón era vendido. Ahora, en 1216 se instituye la confesión auricular, donde un sacerdote empieza a perdonar pecados. 1229 se prohíbe la lectura de la Biblia. 1563 en el Concilio de Trento, la tradición es colocada por encima de la Biblia. Incluso la Biblia es encadenada. Miren, queridos, ¿cuál es el deseo de Dios? Una iglesia pura. ¿Qué hizo Satanás? Metió la mentira, el error y la mezcló y lo disfrazó con un ropaje religioso. Pero ¿saben una cosa? Siempre hubieron fieles que no obedecían lo que una ley imperial decía. Es decir, Dios siempre tuvo su pueblo. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, dice que hubo un gran conflicto. Primero, entre el dragón y la mujer, que representa a la iglesia. Primero quiso matar a Jesús, luego quiso matar a la iglesia, pero dice que a la mujer le fueron dadas 2 alas de águila y voló para el desierto. ¿Qué significa volar para el desierto? Que la iglesia pura tuvo que estar escondida. Y entre ellos, ¿a quiénes encontramos? Por ejemplo, a los valdenses. Ustedes recuerdan que hace un par de años, 2, 3 años, el Papa Francisco pidió perdón a los valdenses por todos los abusos y el martirio que cometieron. Él reconoció y dijo, es verdad, nosotros matamos a todos. ¿Y por qué los mataban? Porque los llamaban herejes. ¿Y quién era un hereje? Aquel que no obedecía la voz del Papa. Era un hereje. ¿Y para qué establecieron la Santa Inquisición? Para desaparecer a todos los herejes. Ahora, miles de cristianos dieron su propia vida. La historia está manchada con sangre de cristianos que defendieron la verdad. Ahora, la Biblia dice que el pueblo estaría escondido por 1260 años. Si revisamos la historia, desde la ascensión del poder papal hasta la prisión del Papa Pío VI, hay exactamente 1260 años. ¿Cuándo fue la ascensión? Desde el año 533, Justiniano ya empieza a dar una orden de que el obispo es la cabeza de todas las iglesias. ¿Pero por qué a partir de ese año? Porque en el año 476, cuando Roma era un solo imperio, cae. ¿Cae por qué? Porque 10 tribus invaden todo el imperio. Odoacro, un jefe de las tribus, de esas 10 tribus, vence a Rómulo Augusto, que es el último emperador romano. Y cuando el emperador sale de la silla, ¿quién se sienta en la silla? El obispo, que después es llamado ¿de qué? De papa. A partir del año 538, cuando el papa, el sistema papal, empieza a destruir a 3 tribus que no están a su favor, empieza entonces una hegemonía.
Y sumen 538 más 1260 da 1798, exactamente como la profecía decía. ¿Qué sucede en 1798? El Papa Pío VI, mientras estaba celebrando su ceremonia de coronación en la Capilla Sixtina, es encarcelado por Napoleón Bonaparte y el general Berthier. Y Pío VI es llevado a la cárcel y pierde todos sus derechos y su poder. Eso la Biblia lo llama una herida mortal, pero Apocalipsis 13 dice que de esa herida será sanada y toda la tierra se maravillará. Porque es verdad que tuvo una herida, pero hoy ya no tiene más herida, fue sanada. Porque en 1829 Mussolini le entrega toda la tierra que hoy forma el Vaticano. Por eso hoy es un Estado, aparte de ser un poder religioso. Eso está en la historia y en la profecía. Ahora, después de 1260 años que la iglesia sufrió por estar en el desierto, Dios tenía que traerlo nuevamente al escenario mundial. Y es por eso que vemos que en el año de 1517 aparece un monje agustiniano llamado Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Un monje. Un monje que se dio cuenta que la venta de indulgencias o de perdón no estaba de acuerdo a la Biblia porque él tenía acceso a la Biblia, aunque era prohibida para el pueblo. Y basó su fe en Romanos 1:16. El justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y él dijo, ¿por qué nosotros estamos practicando todo esto si la Biblia dice que la salvación es por fe? Y un 31 de octubre del año 1517, cuando hoy se celebra Halloween, miren cómo es Satanás de astuto para distraer de aquellas cosas que realmente interesan. Martín Lutero colocó un 31 de octubre en el monasterio de Wittenberg 95 tesis sobre la justificación por la fe. ¿Qué hizo el Papa? Lo excomulgó, pero a partir de allí inició una reforma protestante. ¿Por qué protestante? Porque protestaron contra los abusos que la iglesia hacía. ¿Correcto? Sin embargo, Dios tenía que traer la iglesia del desierto, ¿a dónde? Nuevamente para el escenario mundial. Aquellos fieles que estaban escondidos por ser fieles a la palabra de Dios, ahora nuevamente tendrían que reaparecer. Por eso la Biblia no presenta nombre de iglesia, pero sí presenta características. ¿Me acompañan a ver las características? Vamos a ver allí. Primera característica. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 12, 17. Miren lo que dice la Biblia. Dice así, entonces el dragón, que representa a Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Mujer en profecía es iglesia. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. ¿A qué llama pueblo de Dios? A un resto. ¿Qué cosa es resto? A un pequeño grupo. Miren, hace guerra contra la mujer, que es contra la iglesia, pero persigue a un remanente. Resto es remanente. ¿Quién es ese remanente? Tiene una característica, guardan los mandamientos de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿la iglesia donde tú estás asistiendo guarda los 10 mandamientos de Dios? Revisa Éxodo 20, revisa si los 10 mandamientos se proclaman, revisa si el sábado es observado, revisa. Porque la primera característica que presenta la Biblia sobre el remanente en el tiempo del fin, dice, guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué más? Apocalipsis 14, 12. Miren, una vez más aparece, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ay, esto es una característica clara. Entonces yo ya puedo decir, mi iglesia, la denominación religiosa donde voy, guarda los mandamientos, no guarda esto. Entonces ya tengo una evidencia que yo no puedo estar allí. Segunda característica de la iglesia. Allí dice que tiene el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 17 dice, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Unos capítulos más adelante. ¿Recuerdan que les dije que la Biblia se interpreta a sí misma? Entonces la misma Biblia nos va a decir qué es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué significa?
que la iglesia o el pueblo que Dios tiene en la tierra en el tiempo del fin, que reaparece después de los 1260 años de persecución, tendría ¿qué cosa? El don profético. Y sobre este tema vamos a hablar en la próxima lección. Pero es una característica. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa más tiene? Tiene el don profético. Tiene un profeta. Número 3. Según Daniel 8:14, es un texto que hemos leído, dice que surgiría como movimiento profético al final de las 2300 tardes y mañanas. Miren, Daniel 8 dice que hay un poder que trataría o echaría la verdad por tierra. Sin embargo, Dios levantaría también un pueblo después de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo ocurrió las 2300 tardes y mañanas? ¿Cuándo culminó? 1844. Dios levantaría un pueblo para restaurar aquella verdad. Si ustedes me preguntan, ¿qué pueblo existe que tiene su partida de nacimiento en la Biblia? Yo tengo la respuesta. En 1844 apareció un movimiento, un pueblo, que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿cumple los otros requisitos? Vamos a ver, guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, que eso veremos en el próximo programa, y número 3, parte de la Biblia. ¿Por qué es importante eso? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, nosotros encontramos lo siguiente. ¿Saben qué cosa encontramos? Que el pueblo de Dios o la iglesia incluso en sus inicios pasaría por un momento desagradable o un chasco. ¿Basado en qué? Juan recibió un librito para poder comer y dice que era dulce al paladar y amargaba al vientre. Representaba aquello que ocurriría tiempo después con el pueblo que surgiría. Y eso ocurrió justamente en 1844. Un pueblo que esperaba a Jesús, que viniese un 22 de octubre, ellos tuvieron un chasco en el sentido que Jesús no vino el 22 de octubre. Ellos se equivocaron no en la fecha, sino en el evento. Porque en 1844 Jesús no vendría a la tierra. Jesús cumpliría en el cielo una nueva función, que es de sumo sacerdote. ¿Correcto? Entonces, según esta característica que surgiría como un movimiento profético, ya tenemos por lo menos una propuesta. Número 4, la iglesia verdadera tendría un mensaje singular basado en Apocalipsis 14. Cuando vamos a Apocalipsis 14 vamos a encontrar que no todas las iglesias proclaman esa verdad. Y Apocalipsis 14, 6 al 12 habla de un mensaje de 3 ángeles. Ángeles en la Biblia, ¿qué cosa representa? Mensajero. Representa un pueblo. El versículo 6 dice, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Decía, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La pregunta es, ¿todas las iglesias predican el juicio? Otra cosa, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben de dónde he sacado este texto? De Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, haciendo referencia al sábado. Porque allí dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y las fuentes. De allí he sacado este texto. Es decir, sería un pueblo que predica sobre la hora del juicio, que predica sobre el día sábado, y el versículo 8 dice, sería un pueblo que anunciaría la caída de Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? La confusión espiritual. Finalmente, sería un pueblo que advertiría que viene un juicio, que hay un día final. Esto es un mensaje profético. Tendría un mensaje diferente, no un mensaje popular, no un mensaje como los demás. Finalmente, la iglesia que Cristo tendría en el tiempo del fin sería un movimiento mundial. Yo veo que hay muchas iglesias que dicen, la iglesia solamente en tal país, solamente en tal lugar. Queridos, si Dios tiene un pueblo en la tierra, tiene que tener un alcance mundial porque la salvación es ofrecida para todos. Entonces, yo comparando aquí todas estas características de la iglesia, guarda los mandamientos de Dios, tiene el don profético, que tiene una partida de nacimiento o nació como un movimiento profético, tiene un mensaje profético y además tiene un alcance mundial. Yo les quiero decir algo. Existe una iglesia así. La iglesia adventista del séptimo día, yo aquí no quiero hacer apología, pero yo les quiero decir algo. Tiene toda su base y su fundamento en la Biblia, que es la palabra de Dios. Ninguna de nuestras creencias está basada en alguna tradición humana. Todas ellas tienen un fundamento.
Nació como un movimiento profético. Está en todo el mundo, incluso en países donde aún el Evangelio no ha llegado, la iglesia tiene misioneros. Tiene un alcance mundial. Tiene una verdad diferente a los demás, sí, porque predicamos un mensaje que no es popular. Ahora, ¿eso quiere decir que la iglesia adventista es la única que se salva? No, quiero que me entiendan aquí. Una placa no salva. El hecho de que yo sea adventista no significa que yo estoy seguro de mi salvación. Mi salvación depende de mi relación con Cristo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios sí tiene un pueblo en esta tierra. Un pueblo que cumple con esas características, y a eso se llama una iglesia visible. Mas Dios también tiene una iglesia invisible. ¿Y qué cosa es una iglesia invisible? Una iglesia invisible es aquel grupo de personas que están en todas las otras iglesias, pero que un día, al encontrar la verdad, se unirán a un pueblo. Querido, la placa de una iglesia no salva. Pero si tú revisas la iglesia donde tú estás yendo, empieza a ver si tiene estas características. Ahora, cuando tú visites una iglesia adventista, no mires sus miembros, porque todos sus miembros son imperfectos. Pero mira la pureza de su verdad que proclama, la doctrina que proclama. No estoy diciendo aquí que la iglesia adventista es exclusiva de la salvación. No estoy diciendo eso. Porque Dios tiene sinceros allá en la iglesia católica, allá en la iglesia pentecostal, allá en la iglesia evangélica, allá en todo el mundo. Dios tiene hijos y personas que van a estar en el cielo. Pero un día ellos serán alcanzados por una verdad completa y aceptarán aquella verdad bíblica. Por eso, si tú eres sincero y durante toda esta temporada estás conociendo aquello que es la verdad, yo te invito a formar parte también del pueblo visible. Ser adventista no te garantiza la salvación. Ser adventista solamente significa que tus creencias están en la palabra de Dios y estás en el movimiento profético que Dios levantó para el tiempo del fin. Sin embargo, tu salvación depende de tu relación, de tu fidelidad, de tu fe y de tu obediencia a Dios. Yo creo que en un momento Dios está llamando a todo su pueblo, a todos sus hijos que están en todos los lugares. Y estoy hablando por una persona sincera, que hasta hoy practicó alguna cosa por desconocimiento, pero hoy, viendo durante esta temporada, durante cualquier otro medio, tú estás viendo que hay una verdad que guardar, que hay mandamientos que guardar, que hay decisiones que tomar. Tu sinceridad te llevará a colocarte de parte de Dios. Porque nunca la sinceridad está por encima de nuestra fidelidad a Dios. Finalmente, yo creo que Dios tiene gente sincera en todos los lugares, en todas las iglesias. Pero un día ellos escucharán la voz de su pastor, que es la voz de Dios. No soy defensor de una placa de iglesia. Yo no he venido para hablarte sobre una iglesia, he venido para hablarte de Cristo. Pero también he venido para decirte que Dios sí tiene un pueblo. Y un pueblo que sus características están claras en la Biblia. Por eso hoy te invito a dar un paso de fe. Si empiezas a revisar tus creencias, si empiezas a creer y a colocar tu fundamento en aquello que la palabra de Dios dice, da un paso de fe. Quiero que me escribas ahora. Pastor, yo también quiero dar ese paso de fe. Escríbeme, yo voy a estar orando por ti. Si tú tomas esa decisión allí donde estás, ponte de pie. Y dile al Señor, Señor, yo quiero formar parte del verdadero pueblo. Mi relación, mi comunión contigo me salvará, pero quiero estar en una iglesia donde se predique la verdad, donde su fundamento esté en la palabra de Dios. Escríbeme ahora. Yo estaré orando por ti. Sin embargo, también yo quiero hacer una invitación aquí a los que están conmigo en esta temporada. Si ustedes creen que ha llegado el momento de tomar una decisión acertada, quiero que ustedes también tomen una decisión. Porque así como yo desafío a aquel que está al otro lado para tomar una decisión, ustedes también son desafiados. Y si ustedes creen que ha llegado el momento de tomar una decisión de dar un paso de fe, pónganse de pie, diciendo al Señor, yo también acepto. Y tú que estás allí, ponte de pie.
también diciendo, yo acepto formar parte de aquel pueblo que Dios tiene. Cuando nosotros comprendemos de que un día Jesús murió para darnos salvación y cuando miramos aquella cruz, esa cruz tiene dos brazos abiertos para decir aquí hay lugar para todos y hoy te invito a formar parte de un pueblo que espera a ese Jesús que un día murió en la cruz. Yo no sé cuál es tu realidad, cuán vacío o cuán lleno puedas sentirte. No sé cuál es tu fundamento, cuál es tu creencia. Solo quiero invitarte a ir a Jesús, a tomar una decisión de fe y al decir, Señor, yo también quiero formar parte de aquel pueblo que tienes aquí en la tierra. Con tus imperfecciones, con tus problemas, ven a Jesús. Acepta su voluntad, fundamenta tus creencias en la palabra de Dios. Si así lo quieres, ponte de pie donde estás. Yo no te estoy viendo, pero hay alguien que sí te está viendo y es Dios. Y Él está registrando esa decisión. Coloca aquí tu decisión, escríbenos. Visita una iglesia adventista del séptimo día. Serás abrazado, bien recibido. Y allí es el lugar donde juntos creceremos, juntos aprenderemos más sobre el maravilloso amor de Jesús. ¿Estás allí listo? Y los que estamos aquí, ¿alguien también quiere tomar esa decisión? Póngase de pie, si es que así lo quiere en el corazón. Vamos a orar. Querido Dios, queremos entregar hoy nuestro corazón. Entregamos nuestra vida y queremos someter nuestra voluntad a la tuya. No queremos aceptar la placa de una iglesia, sino a Jesucristo como nuestro Salvador. Mas si tú tienes un pueblo aquí en la tierra, también queremos formar parte de ese pueblo, que tiene una base y un fundamento en tu palabra. Por eso nos entregamos a ti, creemos en ti y queremos que con tu sangre nos redimas, nos restaures, nos salves. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en este programa. Y como siempre te invito a visitar una iglesia adventista el séptimo día. Te espero allí. Dios te bendiga. Canvas, I paint my fears, brush strokes of sorrow, colors of tears, and I scream and the sun is calling, and this voice